Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Yorelis Acosta, psicólogo social. Continuamos conversando sobre este asunto de las emociones del ser humano, las emociones básicas y las secundarias también pudiéramos decir, asociadas a la situación país, ¿verdad? Y te preguntaba antes de la pausa, ¿cuáles son las emociones que predominan, por ejemplo, ante problemas como la hiperinflación o el éxodo familiar, la división de las familias a propósito de la crisis, o el problema de la caída en los ingresos, que pasa con la clase media, pasa con los profesionales, lo que tú señalabas, el miedo a la inseguridad, en fin, todos estos factores. Ya dije lo del miedo, que seguramente es con respecto a la inseguridad. Claro. Bueno, la primera pregunta que se le hacía a las personas es cuál es la emoción que predomina en usted y le damos esas 8 opciones de respuesta. Cada venezolano tiene que hacerse esa pregunta, no es una pregunta que nos hacemos con facilidad. La gente incluso va al consultorio y te dice, doctora, me siento mal, profesora, me siento mal. Y tú tienes que identificar, yo digo, qué tipo de malura tienes, porque no es lo mismo sentir miedo a sentir rabia. Una emoción te va a paralizar, la otra te va a poner a accionar de manera distinta. Aunque cada emoción tiene un lado bueno y un lado malo. La tristeza te puede llevar a la reflexión, al contacto contigo mismo y a luego generar estrategias para salir de esa situación. Cuando la reconoces, siempre que la reconoces. Exacto. Cada emoción puede tener esa cara y ese sello, ¿verdad? Son sanas en ese sentido. Pero, la segunda pregunta que le hacíamos, ¿por qué? Si usted tiene rabia, ¿por qué tiene rabia? Si tiene tristeza, ¿por qué? Y nuestras emociones van casadas con la situación país. En el caso de Venezuela, la situación país es determinante de cómo está prevaleciendo estas emociones. Tanto que, por supuesto, todos estos años de agudización de la crisis, para mí han aparecido emociones que son muy difíciles de manejar para nosotros, que son extrañas. De esas emociones básicas se empiezan a conjugar otras emociones y yo empecé a tomar nota de cómo los comportamientos del venezolano han cambiado producto de la crisis, cómo nos empezamos a sentir diferentes, cómo ensayamos algunas cosas que ya no nos dan resultado ahorita y cómo manejamos la incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son los nuevos estados emocionales? Lo que yo he llamado las emociones de la crisis. Además de miedo, rabia y tristeza, la desesperanza. El año pasado hay gente que me decía, yo estoy en desesperanza aprendida. Además, me lo decían con nombre y apellido, cosa que a mí me da alivio, porque si la desesperanza es aprendida, la esperanza también. Así que yo puedo aprender a ser optimista y a tener esperanza a pesar de la crisis. Otras cosas que he escuchado. Hace poco una colega dijo, colapsé. Este fin de semana colapsé. Colapso como estado emocional. Tú no colapsas de un día a otro, Vladimir. Tú vienes arrastrando preocupaciones, no pides auxilio a tiempo, te la das de Superman o supermujer y entonces llega un momento en que te flaquean las fuerzas físicas y psicológicas, ¿ok? Y no sabemos manejar eso. Aturdimiento, perplejidad, incomprensión, confusión, duelo. Los venezolanos estamos viviendo todo desde la tragedia. Te dicen, fulanito renunció al trabajo. ¡Ay, Dios mío! No sé quién se va del país y lloramos, sin pensar que también el que se va tiene otra función que cumplir familiarmente y para él personalmente. Vulnerabilidad, pero en general sufrimiento por la situación del país y una gran ansiedad. Tanto que la Federación de Psicólogos ha hecho 4 pronunciamientos sobre el estado de ansiedad generalizada que se registra en toda Venezuela. Esto es un problema nacional, es un problema de salud pública, ya el tema de la ansiedad en los adultos y en los niños, que no se veía anteriormente. Ahora fíjate, identificar no garantiza el control de la emoción. Ayuda porque es el primer paso, ¿verdad? Claro. El primer paso, reconocer cuando estoy deprimido. Por ejemplo, personas que, y a cualquiera le pasa, a mí a veces me pasa que me despierto en la mañana y tengo preocupaciones, y digo, ¿y por qué me desperté si quiero seguir durmiendo? Quiero seguir como aislado del problema. Y así me imagino que le pasará al que tiene sus propias dificultades, ¿no? Por ejemplo, el sueño puede ser un refugio, pero no necesariamente te
te ayuda, ¿no? Si No. no es reparador. No, y con el sueño está pasando otras cosas. Como te digo yo, hice una lista de cosas que voy observando y que hemos ido naturalizando, cosas que me preocupa desde la psicología social, que nosotros vamos naturalizando movernos dentro de la tragedia y dentro de la crisis y resuelves en esta situación y lo estamos viendo como que normal todo lo que nos está pasando, porque es una crisis muy aguda, no es una crisis de 1 año ni de 2 años. Nosotros venimos perdiendo espacios de libertad, perdiendo calidad de vida, perdiendo tranquilidad a lo largo de los últimos años. Entonces, bueno, estoy observando cómo hay gente que sueña con la crisis. Tú te acuestas a dormir y te sueñas. Bueno, porque si eres víctima de un robo, es probable que por el efecto postraumático tú sueñes. Es obvio. Eso. Pero aún sin pasar por una situación como esta, sueñas que estás en situación o que estás haciendo cola o que te vas al supermercado. Yo digo que los sueños no tienes tiempo ni espacio. Tú puedes soñar que tu casa está en Margarita. Esas cosas pasan, se llaman desplazamiento en el sueño, ¿verdad? No, la gente en el sueño va y va a hacer su cola a ver si tiene la posibilidad de comprar harina. Otra capacidad que se ha vuelto afectada es soñar despierto. Tú te despiertas a medianoche y tú puedes, además de pensar en las preocupaciones, puedes hacer planes. ¿Cómo enfrento yo la crisis? ¿Qué puedo hacer esto? ¿Qué voy a hacer de vacaciones? ¿Cómo Pero ahí se protejo a prende la mis máquina y hijos? no duermes más. Pero estás pensando en cosas positivas, en cosas proactivas. Y hay personas que perdieron la capacidad de soñar despiertos, que tú les dices, mira, vámonos para Margarita, imposible, eso cuesta mucha plata. O en la universidad, vamos a hacer tal trabajo, no es posible, la gente no va a participar, no hay papel, o sea, no hay luz, es enfocarnos en lo que no se puede, mientras que hay que hacer el cambio de chip. Hay algunas preguntas, por ejemplo, César Bencomo pregunta, ¿dónde se puede obtener el documento de la investigación? Y dice, pregunta, ¿ha discriminado emociones según la orientación política? Y otras que dicen, por aquí Ramón Ramos pregunta, ¿cuáles son las enfermedades que más asociadas están al estrés crónico? ¿Cómo se puede evitar caer en estos estados emocionales que pueden desencadenar en la aparición de otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo? Sí, todos mis estudios están publicados. Este está publicado en la revista Comunicación de la Católica, además está online y se va a poder descargar sin ningún costo. En estos momentos yo estoy procesando 2018, quiero hacer un paréntesis y decir que parte de la labor del docente es que en vacaciones, cuando nosotros tomamos el descanso, entonces uno lo aprovecha para estudiar, para escribir, para procesar datos y arrancar en septiembre con nuevas datas. Eso lo hacemos todos los profesores. Vladimir, y permíteme el espacio para decir que yo vengo estudiando crisis y cómo las crisis han afectado a los ciudadanos en general. Cuando yo te decía esta serie de síntomas que a mí me llevan a afirmar que nosotros como sociedad estamos enfermos psicosocialmente, que tenemos que identificar eso, que tenemos que protegernos y que tenemos que hacer algunas correcciones. Nosotros tenemos que rescatar la normalidad en nuestra vida. Y lo primero que me preguntaste es que lo aterricé más al sector universitario, cómo nos ha afectado además la crisis al sector universitario. Por eso te decía que es el último eslabón de una cadena de investigaciones, porque los profesores y las universidades públicas en particular han sido muy golpeadas por la crisis. Decías en estos días, conversamos, que claro, ¿cómo no va a afectar al profesor universitario si pasó de ganar, por ejemplo, $3.000 hace 10 años, qué sé yo, a ganar ahora $3 o $2? $3, exacto. Vamos a hablar un poco de esas cosas al regreso. Y también por aquí me comenta alguien sobre un familiar que tiene, que dice, ¿cómo ayuda un familiar, Catherine desde Anzoátegui, cómo ayuda un familiar que vive con una depresión diaria por la situación país, no sale de su cuarto, no quiere arreglarse y cuando le hacemos alguna propuesta para la solución, refuta? ¿Qué hacer? Vamos a la pausa y ya venimos. Muy importante.